Entonces, vamos a tratar sobre todo aprender cómo leer de manera general el libro de los Hechos, como un sentido de conjunto, un sentido de unidad del libro de los Hechos, es lo que más me interesa explorar, abordar con ustedes. Por favor, siéntase libre, le animo a que usted pregunte durante el curso, ¿verdad? De repente, usted puede levantar su mano ahí donde está o puede poner el icono de la manito levantada ahí en la pantalla para poder hacer sus preguntas en cualquier momento, ¿ok? Preguntas que tengan que ver con lo que estamos hablando en la clase, por supuesto, ¿verdad? Ok, hermanos, el libro de los Hechos, como a manera de recordatorio, les digo, ¿verdad? Que la forma en la que el autor Lucas organiza el material, cuando le digo yo cómo organiza el material, es que él piensa, yo tengo un propósito por el cual escribir, yo quiero comunicar esta razón, y él va a ordenar, organizar su material en base a ese criterio que él tiene, ¿no? La semana pasada le hablé de que probablemente ese criterio tenga que ver con cuál es el plan de Dios desde el Antiguo Testamento hasta los días de Jesús de Nazaret, ah, con un esquema de profecía o promesa y cumplimiento de manera general, ¿no? Entonces, hoy vamos a entrar, hermano, a ver un tema que es muy importante porque nos ayuda a comprender el trasfondo sobre todo teológico del libro de los Hechos. Y tiene que ver, hermano, con esta pregunta que empiezo a tirar ahí para ustedes, ¿verdad? El que quiera contestarla, perfecto. Cuando usted lee el libro de los Hechos, usted nota que hay mucho judaísmo, ¿no? Hay bastante elemento judío en el libro de los Hechos. Luego vamos a ver exactamente la razón por qué. Entonces, mi pregunta para usted es, cuando le voy a compartir acá la pantalla, todavía no les he hecho la pregunta, pero quiero demostrar, quiero enseñarle esto. Voy a compartir mi pantalla. Cuando usted lee el libro de los Hechos, este es el bosquejo que les presenté la semana pasada, ¿verdad? Les dije que se lo copiar, que se lo supieran de memoria, ¿verdad? Note que la palabra en estas cuatro principales partes es misión. Usted puede llamarle el plan de Dios. Obviamente Lucas no usa el término misión, pero misión tiene que ver con ese plan de Dios para salvar tanto a judíos como a gentiles en la persona de Jesús de Nazaret. Entonces podemos abreviarlo de esa manera, ¿no? Preparación para la misión cristiana, la misión en Jerusalén, la misión en Samaria y Judea y la misión hasta lo último de la tierra. Yo quiero que usted note esa progresión y ahora me responda a esta pregunta. ¿Cómo el evangelio, cómo el cristianismo avanzó tan rápidamente en el mundo mediterráneo? ¿Qué instrumentos, qué medios utilizó que usted considera fueron clave en su rápida propagación por el mundo mediterráneo? Empezamos ahí. Abro el curso de la noche, la lección con esa pregunta. ¿Cómo fue que el cristianismo se esparció tan rápidamente? ¿Qué piensan ustedes? A ver, hermana Mayra. Y luego allá el grupo donde está la hermana Gladys, Débora, Raúl. Hermano, para mí lo que se utilizó fue una de que los discípulos salieron a predicar y durante predicaban, entre las mismas familias se bautizaban familias porque tenemos lo de que se presenta cuando los primeros cristianos en Hechos 2:38, después está Nicodemo, está se me escapan los nombres, que está, acuérdame que la mujer que fue bautizada, Lidia y su familia. Entonces, de esa forma se fue expandiendo y ellos salían a predicar de dos en dos, que fue uno de los mandatos. Y ahorita estaba también viendo en el libro de los Hechos
que cuando dijeron que las viudas, los enfermos no podían atenderlos, entonces fue cuando llamaron a los 7 más para que ellos se hicieran cargo de eso y el resto continuó con el trabajo que era la misión de predicar. Muy bien. Me parece, hermano Mayra, que mencionó que predicaban de dos en dos. Mm, porque andaba y Pablo y Juan. Ok, muy bien. En es, Andaba Pablo y Ujú, Bernabé. A veces Pablo y Silas y Juan ujú, Marcos. Excelente, ¿verdad? No siempre exactamente. andaban dos, ¿verdad? Pero siempre andaban varios. Excelente, hermana. Pero Punto. como Ok. Entonces la hermana dice que porque salían los discípulos a predicar. Ok, a ver, hermana, allá donde está el grupo de hermanos Raúl, Débora, Gladys, y luego la hermana Rebeca, y luego el hermano Darwin. Pienso que hay varios elementos. Por ejemplo, uno, recién habían ocurrido los hechos de la muerte de Cristo Jesús, ¿verdad? Estaba fresco. Por eso en muchos capítulos del libro habla de que fuimos testigos, dice, de la muerte. Muchos de los discursos a los fariseos en la sinagoga eran que ustedes mataron a la luz que vino de Dios, que ustedes, o sea, estaba fresco ese sentimiento de que cuando la prédica era dirigida básicamente a nosotros, el pueblo aquí decidió matar y liberar a un asesino. O sea, no es lo mismo decirlo hoy, ¿verdad? Probablemente lo leíste si lo decís hoy, pero en aquel momento eso estaba fresco. Se, Estaba se, fresco, excelente, estaba fresco, pero ¿usted cree, hermano, que por el hecho de estar fresco todo el mundo mediterráneo lo sabía? No, pero también hay otros elementos. Le decía yo que habían varios elementos a mi manera de ver. ¿Ok? Primero, lo fresco que estaba, ¿verdad? Otra de las cosas es que el Espíritu Santo estaba inmediatamente abarcando, tenemos esto de este hombre, del primero de los gentiles que se bautiza, que después de que Pedro va y le dice, come, mata y come, Cornelio. Cornelio es testigo de que el Espíritu Santo baja sobre un grupo de gente, sobre todo gentiles. Y el otro elemento para mí importante que decidió esto y es los milagros, las capacidades que tenían los apóstoles de hacer milagros. Ellos hacen milagros, resucitan a Tabita. Eso se riega y lógicamente eso permitió creer, ¿verdad? La gente lo estaba viendo, creían. La narración habla mucho de eso. Ok, hermano, muchas gracias, excelente. ¿Quién fue el primer gentil converso en Hechos? A ver, pregunta de escuela dominical. El hermano mencionó a Cornelio. Cornelio está en Hechos 10, ¿no es cierto? ¿Habrá algún gentil antes de Cornelio en Hechos 10? ¿Antes de Hechos 10? ¿Hay alguno? ¿Qué dicen? Hermano Saulo. Saulo no era gentil. Saulo era hebreo de hebreos, circuncidado al octavo día. A ver, ¿algún gentil? Esteban no era gentil, o sea, Esteban no era gentil, Esteban. y No, Felipe tampoco era. tampoco, eran parte de los apóstoles, ¿no? Ah, Era Cornelio el parte de los centurión. diáconos. El ah, centurión, hermano, no fue. El centurión se llama Cornelio. Es que verdad que leemos hechos, pero así como que Hermano, no lo leemos con pausa, con tranquilidad, no lo saboreamos. Mire esa pregunta tan hermano, sencilla. ¿Qué le parece? A ver, ya le voy a dar la palabra, hermano Darwin. ¿Qué le parece el funcionario etíope, eunuco, que venía sentado en Hechos 8 leyendo al profeta Isaías? ¿Mm?
¿no? Ese- Y era un gentil, hermano. Quizás era ya vamos a ver lo que Lucas llama temerosos de Dios. Vamos a ver a quienes le llama temerosos de Dios, pero él es un gentil, no es judío. Entonces, antes de Cornelio, acuérdese, facilito, Hechos 8, hay uno que es un funcionario de una reina de los etíopes. Ok, Hechos hermano 26, Darwin, Sí, 8:26, Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8. Antes de darle la 8:26. palabra, antes de darle 8:26, la hermano. palabra, hermano Darwin, Rebeca Raquel había levantado la mano, hermano. Así que me haces una pausa ahí, por favor. Buenas noches. Creo que Buenas noches. creo que una de las cosas que permitió propagar el evangelio fue lo que pasó en Hechos 2, en el día de los apóstoles, en el día de los Pentecostés, perdón. En ese día, así parafraseando un poquito, los apóstoles estaban hablando en otras lenguas. Y entonces también hablan ahí, por ejemplo, los de Galilea podían entenderlo, ¿me entiendes? Entonces, creo que el día de los Pentecostés ayudó bastante al hecho de propagar el evangelio en diferentes lenguas. Excelente. Me gusta ese punto porque de ahí vamos a partir. Recuerde lo que dijo la hermana Raquel ahorita. Luego vamos a regresar al comentario de ella. Después de Darwin, respondemos la pregunta y regresamos a lo que dijo la hermana Rebeca. Hermano Darwin, dígame. Este, digamos, una de las cosas que hace pues que el evangelio se propague es verdaderamente el Espíritu Santo. Dice que un Espíritu Santo con poder que se puso sobre los apóstoles, y esto es lo que ayudó a que el evangelio se propagara. Por ejemplo, dice que el apóstol Pedro con la sombra curaba a los enfermos, los cojos. Entonces, esto, digamos, da a conocer a Jesucristo verdaderamente, que Él es el rey, digamos, él es el Dios verdadero. Entonces, en esa parte es lo que nos da y nos ayuda, digamos, para que nosotros creamos en nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo Ok. Muy bien, hermano. Excelente. Excelente, ¿verdad? Gracias, hermano. Ok, ahora regresamos para responder, a darle una respuesta a la pregunta que le hice, ¿verdad? ¿Cómo se propagó tan rápidamente, según Lucas, porque estamos leyendo la historia que Lucas narra, el cristianismo en el mundo mediterráneo? Y tiene que ver, hermano, con, en parte, la respuesta que nos da la hermana Rebeca. El día de Pentecostés, usted sabe, Pentecostés es una de las fiestas más grandes de los judíos. Tienen tres fiestas donde ellos, los judíos de la diáspora, ¿no? La diáspora es los que viven fuera de la región de Palestina, los que viven fuera de Jerusalén. Hay muchos judíos que comparten el mundo helénico, ¿no? El mundo de habla griega y viven, digamos, en Alejandría, en Egipto. Hay importantes colonias de judíos ahí, así como en Babilonia, en muchas otras partes del Imperio Romano. Entonces todos convergen en la Pascua. Judíos de muchos lugares llegan a la Pascua, ¿verdad? Y se quedan en la ciudad de Jerusalén para celebrar después, 50 días después, la fiesta de Pentecostés. ¿Quién se acuerda qué se celebraba en Pentecostés? ¿Qué significaba esa fiesta judía? ¿Qué simbolizaba? ¿Por qué se celebraba Pentecostés? A ver, hermano Raúl, le miro la mano levantada. Se celebraba la salida de Egipto. Fue cuando Dios le dice a Moisés: vas a sacrificar un cordero, no te vas a quebrar los huesos, con la sangre Ok, vas a poner... muy bien. Esa es la fiesta de la Pascua, hermano, excelente. Pero Pentecostés era otra. A ver, No hermano puede, no Roberto, puede. Sí, hermano, buenas noches. Yo tenía buenas más o menos noches. entendido que se habla acerca del Pentecostés, se habla acerca de las fiestas de las primicias y también Primicia, para excelente. recordar sobre la ley que fue dada también. Muy bien, es una fiesta. La fiesta de Pentecostés tiene que ver con el hecho de dedicar los primeros granos de la cosecha a Dios, ¿verdad? Recordando con eso el tiempo en el que Dios lo sustentó en el peregrinaje en el desierto. Muy bien, excelente. Eso era solo un paréntesis para decirles que
En Hechos 2, usted lee que hay, véngase conmigo a Hechos 2, a ver si se lo comparto aquí en la pantalla, espérenme. A ver, Hechos capítulo 2. Ajá, lo vamos a leer acá en la pantalla. Y lo tengo acá, ok, dice, mire, verso 5, ok, lo mira acá. Estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos, subraya eso, son judíos que llegan a Jerusalén. Aquí no estamos hablando de gentiles todavía, ¿no es cierto? Judíos piadosos procedentes de todas las naciones de la tierra. Y se mencionan algunas naciones. Se menciona, dice, por ejemplo, verso 9, aquí dice, partos, medo, elamita, habitantes de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, del Ponto, de la provincia de Asia, de Frigia, de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia cercana a Cirene, visitantes llegados de Roma, judíos y convertidos al judaísmo, cretense y árabe. O sea, hay judíos de prácticamente las cuatro esquinas del Imperio Romano. ¿Lo está viendo? Hay judíos de muchas partes, judíos. Y estos judíos se convierten a la fe, abrazan la idea de que Jesús es el Mesías y luego tienen que regresar a sus casas, tienen que emprender un viaje de varios meses a sus casas, pero siempre estamos hablando de judíos. Entonces hay probablemente judíos que regresan a Roma, regresan a Egipto, regresan a Arabia, regresan a Mesopotamia y llevan con ellos el mensaje de que Cristo es el Mesías, de que ya ha llegado el Mesías. Esos judíos que llegan a, a sus lugares de origen, ¿qué medio van a utilizar para compartir ahora el mensaje? ¿Verdad? Ahora nosotros tenemos las redes sociales, ¿verdad? Tenemos Facebook, Instagram, WhatsApp, y usted quiere comunicar un mensaje, está TikTok, ¿verdad? Y mucha gente solo tiene un teléfono, una idea, algo que quiere comunicar y lo comunica a como usted le place, ¿verdad? Rapidísimo. ¿Qué Las tenían cartas, los judíos? ¿Qué tenían los judíos en la antigüedad para diseminar su lenguaje, verdad? Esto es algo que nosotros muchas veces fallamos en observar en el libro de los Hechos y esto viene a contestar la pregunta, ¿ok? ¿Cómo se propagó rápidamente el cristianismo? Bueno, el cristianismo, hermano, recuerde, estamos viendo en Hechos, nace dentro del judaísmo. Entonces va a heredar instituciones judaicas. Por ejemplo, a ver, mencióneme una institución del judaísmo que los cristianos van a utilizar para propagar el mensaje. El templo, correcto, el templo. ¿Dónde se reunían los primeros creyentes? Los primeritos, ¿a dónde se reunían aparte de las casas? Mire lo que dice acá, lo voy a leer, le voy a compartir otra vez la pantalla. Y vamos a ir a leer Hechos capítulo 3. Y mire aquí el versículo 1 dice, un día subían Pedro y Juan al templo a las 3 de la tarde, que es la hora de la oración. ¿La oración de quién, hermano? ¿Es la hora de la oración de quién? de los judíos. Muy bien, de los judíos. Es la hora de oración de los judíos. ¿Y por qué Pedro y Juan suben al templo a las 3 de la tarde, que es la hora de la oración de los judíos, si son cristianos, ¿no? Diría uno. para compartir el evangelio, hermano, para darlo a conocer a Para los dar a judíos. conocer el evangelio, muy bien, pero porque ellos siguen siendo judíos, siguen usando tradiciones de los judíos. Sí, van a compartir el mensaje, pero mire dónde lo hacen, ¿ok? No lo hacen en la plaza, no lo hacen en cualquier lado. ¿Dónde lo hacen? En el templo, ¿ok? En el templo.
son creyentes, son judíos y van a utilizar un recurso que ya existe que se llama el templo. Ahí llegan muchos judíos y entonces ellos están predicando a los judíos. Pero aparte del templo, porque el templo, ¿en dónde estaba el templo ubicado? En qué lugar geográficamente estaba el templo ubicado? En Jerusalén. En Jerusalén, hermana. Sí, la miro con duda, pero no dude. La respuesta es correcta. Estaba en Jerusalén. Muy bien. Estaba en Jerusalén. Y fuera de Jerusalén, todos aquellos judíos que leímos en Hechos 2 que habían llegado de Egipto, que habían llegado de otras partes del mundo, no tienen un templo como el de Jerusalén. ¿Qué tienen esos judíos que viven en la diáspora? Una sinagoga. Excelente, tienen la sinagoga. Y la sinagoga va a ser la principal institución que van a utilizar los misioneros cristianos para esparcir ese mensaje. Entonces, a la pregunta, bueno, ¿y cómo el cristianismo pudo propagarse tan rápidamente? Es que ellos no inventaron algo que no existía. No inventaron iglesias, por así decirlo, ¿verdad? No dijeron, aquí vamos a fundar una iglesia y vamos a establecer aquí el edificio, el local de reuniones va a ser aquí. No. ¿Sabe por qué? Porque ya había un lugar en cada ciudad donde había judíos, donde ir y donde entrar y donde predicar y una audiencia a la cual llegar. Y ese lugar se llama la sinagoga. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, mire en Hechos, otra vez comparto la pantalla y vamos a leer Hechos capítulo 7, la famosa muerte de Esteban, ¿no? Dice, a ver, no es al final del capítulo 6. Ok, aquí está, mire, verso 9 del capítulo 6 de Hechos dice, discutían con él ciertos individuos de la sinagoga llamada de los libertos, ¿ok? Donde había judíos de Cirene y de Alejandría, de Cilicia y de la provincia de Asia. ¿Lo está viendo? Ahí estamos en Hechos 6, versos 9 al verso 10. Este es Esteban. A ver, otra vez una pregunta. ¿Qué hace Esteban si es cristiano metido en una sinagoga? ¿Qué hace Esteban si es cristiano metido en una sinagoga? Bueno, él es cristiano, pero sigue siendo judío. A ver, hermana Lisette, iba a decir algo. Difundiendo el mensaje, hermano. Hablando de lo... Correcto, difundiendo el mensaje. ¿Y dónde va? Él va a donde están los judíos. Y en la sinagoga entonces van a comenzar los primeros misioneros cristianos a ir a las sinagogas. Hay muchas sinagogas en diversas partes del mundo, ¿verdad? Y hasta mediados del siglo pasado, el consenso entre muchos eruditos al leer el libro de los Hechos era de que Lucas había escrito tarde en el siglo segundo, decían ellos, porque cuando Lucas menciona a las sinagogas, dicen algunos, era una especie de institución del judaísmo que surgió tarde en el judaísmo, ¿verdad? Como que no se habían recuperado arqueológicamente restos de sinagogas de la antigüedad, ¿verdad? Creo que una de las sinagogas más antiguas hasta mediados del siglo pasado que había era, por ejemplo, la sinagoga de Capernaum, del pueblo de Pedro, ¿no? A la orilla del mar de Galilea. Como no se llaman restos de sinagogas en el siglo primero, que dataran del siglo primero, algunos decían, bueno, Lucas escribió después de finales del siglo primero porque no tenemos evidencia de que la sinagoga haya existido en el siglo primero, pero hay por lo menos dos lugares, hermanos, que se han recuperado
arqueológicamente, ¿verdad? Sinagogas que provienen del siglo primero, ¿verdad? Y una de ellas está en una región al norte de Israel. Se la voy a compartir acá. Ya hablamos del templo, ¿verdad? Hemos hablado del templo como una institución donde en Hechos 3 los judíos, los cristianos se reúnen para difundir el mensaje. Pero también usted tiene, mire, este es un mapa de sinagogas antiguas de la diáspora, ¿ok? Diáspora es que no están en Jerusalén. Jerusalén está por acá abajo, mire mi cursor, abajo a la derecha de su pantalla, ahí es Jerusalén. Todas estas están fuera de Jerusalén, Roma. A ver, hermano Ulises Duarte, dígame. Hermano, una pregunta. ¿Qué es una sinagoga? Ok, ya ¿Y vamos a cómo se hablar de lo que es relaciona? una sinagoga. Muy bien. Sinagoga, un lugar de reunión, una casa de estudio. Ya vamos a ver, ok. Les voy a enseñar dos fotos, ¿verdad? Les voy a compartir de dos sinagogas, dos de las sinagogas más antiguas que están en Jerusalén, bueno, no en Jerusalén, perdón, en Palestina, ¿no? Que datan del siglo primero, que yo he tenido el privilegio de visitar, ya se las voy a compartir. Pero antes de eso quiero enseñarles este mapa, ¿ok? ¿Por qué les enseño este mapa, hermanos? Porque esto nos ayuda a visualizar, ¿ok? Donde había una importante presencia de comunidades judías a las cuales los primeros misioneros cristianos, incluyendo Pedro, Pablo y otros, se dirigían cuando iban a predicar un mensaje, ¿ok? Ellos no iban al mercado, ellos no iban a tocar casa por casa y puerta por puerta, ¿ok? No iban a distribuir folletos, no hacían campañas evangelísticas. ¿Dónde iban ellos? Ellos iban a la sinagoga, ¿ok? La sinagoga se reúne. Aparte del sábado, se pueden reunir un miércoles, se pueden reunir un lunes, pero sí se reúnen el sábado. Entonces, estas son, hermanos y hermanas, ¿verdad? Sinagogas. Por ejemplo, mire aquí en Alejandría, esto es el norte de Egipto, abajo de su pantalla. Cirene, lo que es Libia. Antioquía, no confundir a esta Antioquía cerca del mar con Antioquía de Pisidia, en lo que es Turquía hoy. Esmirna, Éfeso, esto es Grecia, esto es Corinto, esto es Atenas, Tesalónica, Filipo, Roma. Mire aquí más al norte del mar Negro, tenemos estas también sinagogas. Entonces, mire por dónde el mensaje es diseminado en la antigüedad. Entonces, ¿qué es una sinagoga? Bueno, una sinagoga es una institución y aquí está, mire, estos son los restos de la sinagoga en Gamla. Gamla es, déjenme ponérselo en el mapa, a ver, ubíquese al norte de lo que es Israel hoy. Si este es el mar de Galilea, acá donde está mi cursor, Gamla queda un poco acá, al norte. Y esa sinagoga en Gamla, es un lugar donde, mire, aquí hay unas bancas, aquí probablemente se sentaban, se leía el rollo, se leía, se hacían dos lecturas. La primera lectura era de la ley, Génesis, Éxodo, Levítico, Números o Deuteronomio, y la segunda lectura era de los profetas, como cuando Jesús le dan el rollo del profeta Isaías en la sinagoga de Nazaret en Lucas 4, y va a leer, quiere decir que le dan la segunda lectura porque la primera ya había pasado sobre la ley. Y las sinagogas estaban organizadas, había un presidente o un presidente de la junta de la sinagoga, había un tesorero. Las sinagogas eran lugares donde también habían cuartos de huéspedes alrededor, contiguo a la sinagoga. Por ejemplo, cuando usted lee Hechos, váyase conmigo, si tiene una Biblia, Hechos 18, cuando Pablo llega a Corinto. Mire lo que dice el versículo 7. ¿Tiene Hechos 18:7? Dice, entonces Pablo salió de la sinagoga y se fue a la casa de un tal Ticio Justo que adoraba a Dios y que vivía al lado de la sinagoga.
Entonces, no es que la sinagoga estaba aquí y al lado estaba la casa de Ticio Justo, no, sino que Ticio Justo era un huésped de uno de los cuartos que estaba contiguo pegado a la sinagoga. Aquí en algún lugar de esta estructura, me estoy explicando, miro la pantalla, aquí alrededor habían cuartos para hospedar a personas que venían, obviamente judíos, que venían de visita y que iban a tener alguna función entre la comunidad judía. ¿Ok? Entonces, la sinagoga es un lugar, es como la escuela para los niños judíos en tiempo de Jesús, pero es también el lugar de reunión de los judíos para leer la escritura, para predicar acerca de la ley. Y la sinagoga obviamente está dominada por fariseos, ¿ok? Fariseos. Por eso, cuando en el año 70 después de Cristo los romanos arrasan el templo que construyó Zorobabel y que engrandeció Herodes el Grande, cuando los romanos lo arrasan en el año 70, los saduceos, ¿se acuerda que los saduceos son los que controlan mucho del Sanedrín y del culto en Jerusalén? Ellos desaparecen juntamente con el templo. ¿Por qué? Porque no tienen otro lugar en donde ejercer su religión. Entonces, ¿qué es lo que va a imperar después? Lo que va a imperar después del 70 son las sinagogas. ¿Por qué? Porque las sinagogas están dispersas en todo el mundo antiguo, no dependen de estar en un solo lugar, proveen esa flexibilidad para reunirse donde hayan judíos y son usualmente, no siempre, ¿verdad? Lideradas por fariseos. Fariseos enseñan en las sinagogas. Entonces, esta es una sinagoga en Gamla, Gamla, al norte de Israel. Esta es otra sinagoga, hermano, esto es en Masada, esto es cerca del Mar Muerto. Esta era una antigua fortaleza, un palacio de invierno que Herodes el Grande mandó a construir en la frontera sur, en el desierto, en el siglo primero. Y sabemos que aquí en Masada, un grupo de judíos rebeldes que estaban en la primera revuelta de los judíos del 66 al 70, peleando contra los romanos, escaparon y se vinieron a refugiar aquí a esta fortaleza en Masada, que el día de hoy es un sitio de entrenamiento de las fuerzas de defensa israelíes. Aquí adentro de ese complejo que Herodes construyó había una sinagoga y ahí está la estructura todavía. La parte negra que está aquí atrás de mí en la foto, lo de arriba es reconstruido, lo de abajo es lo original, lo que estaba preservado. Pero usted mira otra vez las bancas, ¿verdad? Las bancas para que la gente pueda sentarse, puedan escuchar la palabra. Entonces, esta proviene de el siglo primero en Palestina, ¿no? Cerca del Mar Muerto. Les he enseñado las dos sinagogas más antiguas del siglo primero en la región de Palestina. Esta es la sinagoga de Capernaum, cerca del mar de Galilea. Sin embargo, esta sinagoga no pertenece al siglo primero, sino que pertenece la base que ustedes ven acá al siglo segundo y la parte de arriba al siglo cuarto después de Cristo. Otra vez usted puede ver la banca a la par donde la gente se sienta, dinteles, marcos, hay escrituras en algunos de los dinteles y en algún lugar había un armario donde se guardaba una copia de la Torá, de la ley, de los profetas, una copia de la escritura judía, se guardaba ahí probablemente, ¿verdad? Este es el piso de una sinagoga. Las sinagogas no crea que eran en blanco y negro. Las sinagogas, muchas sinagogas estaban decoradas. Algunas tenían motivos paganos, religiosos, como por ejemplo aquí en el centro está el horóscopo. Tal vez no lo pueda ver, ¿verdad? Pero esto es una sinagoga en Israel, en un lugar que se llama Bet Alfa. Y aquí en medio, este es el piso de la sinagoga, decorado con mosaicos muy caros. En ese entonces hay un calendario pagano muy similar al horóscopo. Los 12 meses del año se corresponden a las constelaciones que ustedes ya conocen, el horóscopo, Aries, Tauro, Géminis, etcétera, etcétera.
pero también tiene motivos bíblicos, como por ejemplo acá abajo en el cursor, no se mira bien, pero está Abraham sacrificando a Isaac. ¿Ok? Probablemente esa es una comunidad de judíos helénicos, son judíos que abrazan algunos principios del helenismo, ¿no? De la filosofía griega, de la cosmovisión griega, ¿no? ¿Qué es lo que le quiero decir con eso, hermano? ¿Por qué le estoy hablando de la sinagoga? Le estoy hablando de la sinagoga porque yo quiero que usted entienda y comprendamos cuando leemos el libro de los Hechos que la sinagoga fue un importante medio que ya existía en el siglo primero y por el cual los primeros misioneros cristianos lograron rápidamente esparcir el mensaje cristiano. Como les enseñé en el mapa de la sinagoga, había prácticamente por todo el mundo mediterráneo, ¿no? Y esa era la pauta misionera que varios de los primeros creyentes seguían. Ok, hasta este punto, ¿cuál es entonces la importancia de la sinagoga? La sinagoga es casa de estudio para los judíos, ahí se les enseña a leer a los niños, se les enseña la Torá, la ley de Moisés, se adora a Dios, se canta, se ora, se reúnen las asambleas de los judíos y ahí se lee la ley de Moisés cada día de reposo, no el sábado. Entonces, ya esa es una estructura que provee una especie de trampolín para catapultar a todo el mundo mediterráneo ah, la misión cristiana. Ahora, cuando usted termina de leer el Antiguo Testamento, usted lee de Génesis hasta Malaquías, por ningún lado se menciona la sinagoga, ¿no es cierto? La sinagoga surge de ese periodo que hay veces en la Biblia viene como una página en blanco, ¿no? Entre el final de Malaquías y el comienzo de Mateo. 400 años de silencio. Bueno, pasaron muchas cosas en ese tiempo que es bueno estudiar, como por ejemplo el surgimiento de la sinagoga. Ok, hasta este punto, preguntas. Hermana Mayra le había visto el icono levantado de la mano hace rato, ¿verdad? ¿Qué iba a Sí, decirnos, hermana? ¿Qué pregunta o comentario tiene? casualmente iba a hacer la pregunta que dice el hermano que era una sinagoga, pero ya comprendí que era un lugar donde se reunían eh, para hacer oraciones y también para estudiar la Biblia. Y dice, no dice la Biblia, sino que la Torá, que era la Muy ley. bien, muy bien. El Antiguo Testamento, vamos a decirle, ¿verdad? El Antiguo Testamento, la ley, los profetas, los escritos, ¿verdad? Lo que son, por ejemplo, en los escritos va el libro de Esther, Proverbios, Salmos, Job. No es que no eran relevantes, sino que ocupaban un lugar diferente dentro del canon y de todas maneras esa tercera sección del Antiguo Testamento todavía estaba en proceso de compilación, ¿no? En el primer siglo, pero las partes que estaban fijas eran la ley y los profetas. Ahora, antes de que se me vaya la idea, hermana Raquel, por ahí algún día quizás ustedes van a escuchar, ¿no? Porque en el Nuevo Testamento hay diferentes nombres para sinagoga en el griego. Entonces, de repente, usted puede leer la palabra que Lucas utiliza, sinagogue, lugar de reunión para la sinagoga, pero también hay un término, y después de este término le voy a dar la palabra a la hermana Raquel. ¿Quién me encuentra? A ver, ¿dónde está Lidia? La conversión de Lidia en Hechos, creo que es 16. Pero ayúdame a encontrar. Ok, muy bien. Hechos 16, 13, ¿no? Porque mire, interesantemente las sinagogas eran construidas cerca de cuerpos de agua. Tenían que tener cuerpos de agua porque acuérdense que los fariseos tenían rituales de lavamiento, ¿no es cierto? Tenían rituales de lavamiento, no iban a tocar la Torá o algo sagrado con las manos sucias, ¿se acuerda?
Ellos se lavan las manos de una forma ritual, purificativa, y necesitan tener agua, entonces las sinagogas se construían cerca de cuerpos de agua, puede ser la playa, el río, un pozo. La cosa es que la sinagoga tenía que tener acceso a una fuente de agua, número uno, y número dos, la orientación de la sinagoga, la puerta de entrada a la sinagoga, siempre tenía que ir orientada hacia Jerusalén. ¿Ok? Donde quiera que estuviera ubicada en el mundo, la puerta de entrada de la sinagoga tenía que estar orientada hacia la ciudad santa de Jerusalén. Cuando los judíos oraban, oraban con el rostro hacia donde quiera se ubicara Jerusalén. Entonces, cuando usted lee Hechos 16, por ejemplo, se lo voy a poner aquí en mi pantalla. El verso que quiero leer es Hechos 16, 13. A ver, Hechos 16, 13. Ah, déjame ver si en paralelo tengo. Ok, aquí está. Le voy a enseñar el término que se utiliza en Hechos 16, en Hechos, no, Hechos 6, es Hechos 16. A ver, 16:13 dice en castellano, se lo voy a subrayar aquí. El sábado salimos a las afueras de la ciudad y fuimos por la orilla del río donde esperábamos encontrar un lugar de oración. ¿Ok? Entonces por ahí hay, mal citando a una fuente extra bíblica judía, ¿verdad? La Mishnah, que dice que las mujeres por sí solas, si había mujeres judías en una ciudad, ellas no podían constituir una sinagoga, ¿verdad? Porque como eran mujeres y de alguna manera pues siempre se ha considerado religiosamente a la mujer, algunos grupos como pues inferiores. Entonces dicen, bueno, una mujer no podía constituir, tenía que constituirla 10 varones. Bueno, eso es una fuente que no es del primer siglo, es una fuente ya después del siglo cuarto, quinto después de Cristo, pero aquí en Hechos 16:13, la palabra que Lucas utiliza para sinagoga es lugar de oración, aquí al final, a mediados del verso 13, y acá en el texto griego es esta frase que le voy a subrayar yo acá, proseuge. Proseuge significa casa, lugar de oración, y es otro sinónimo que está atestiguado por la arqueología, por fuentes literarias en la antigüedad también, como la sinagoga, otro término para sinagoga. Entonces, aquí lo que Pablo y sus compañeros están haciendo es lo mismo que han hecho en otras ciudades. Salen el sábado, ¿por qué el sábado? Porque es uno de los principales días de reunión de la sinagoga. Y dice, y fuimos por la orilla del río donde esperábamos encontrar un lugar de oración. Ok, va caminando Pablo por la orilla del río, ¿correcto? ¿Y qué estamos esperando que encuentre? ¿Algún espacio suave donde hincarse? ¿Algún espacio donde no hay hierba? No, está esperando encontrarse una sinagoga y se encuentra con que hay un grupo de mujeres, entre ellas Lidia, que ya se ha reunido para escuchar la palabra de Dios. Me explico, hermano, casa de oración, sinagoga. Otras veces se le puede llamar sinagoga, ¿verdad? Lidia en Filipo va el sábado a la sinagoga porque es judía, casa de oración. Muy bien, entonces yo quiero que vea el rol fundamental que juega como institución la sinagoga para diseminar la misión, catapultar la misión cristiana.
¿Y cómo se fundaban? Construir una sinagoga era caro, no valía centavos, ¿verdad? Sino que era caro. Entonces, habían prosélitos, es el término que utiliza Lucas, temerosos de Dios, para referirse a gentiles. Un gentil es uno que no es ritualmente, no es culturalmente judío, digamos, no se ha circuncidado, pero le gusta el judaísmo, le atrae, qué sé yo, las escrituras, la historia de Abraham, la historia de Noé, le atrae el judaísmo, le atrae el Dios de Abraham, pero él sigue adorando a Zeus, a Atena, a Apolos, pero de repente el sábado puede ir a la sinagoga. Me explico, esos son temerosos de Dios, como Cornelio en Hechos 10 es un temeroso de Dios. Pero en la antigüedad, por ejemplo, hay, déjeme ver, creo que es en Lucas capítulo 7, hay un jefe, hay un centurión romano que tiene un siervo que está muy enfermo. Ok, si es Lucas 7, en Lucas capítulo 7, a partir del verso 1, ahí dice, cuando terminó de hablar al pueblo, Jesús entró en Capernaum. Había ahí un centurión cuyo siervo, a quien él estimaba mucho, estaba enfermo a punto de morir. Como oyó hablar de Jesús, el centurión mandó a unos dirigentes de los judíos a pedirle que fuera a sanar a su siervo. Cuando llegaron ante Jesús, mire el argumento que utilizan los dirigentes de los judíos en el verso 4 y 5. Este hombre merece que le concedas lo que te pide. Aprecia tanto a nuestra nación que nos ha construido. ¿Qué cosa les construyó? En el verso 5 de Lucas 7, ¿qué les construyó? A ver, Ronald. Una sinagoga. Ok, una sinagoga, mire qué interesante, una sinagoga. Entonces, escuche esto. Habían gentiles que construían sinagogas para los judíos. ¿Qué le parece si usted es judío? Si fuéramos un grupo de judíos y por nuestros medios no podemos construir una sinagoga en nuestra ciudad, de repente viene ahí un gentil que le gusta nuestra enseñanza y nos dice, ¿saben qué? Me gustaría construirles una sinagoga. ¿Qué le decimos nosotros? Manos a la obra, construyala, pues. Le puede poner su nombre, así como usted ha visto que hay proyectos sociales que son construidos por los gobiernos, pero siempre es con dinero del pueblo, de los impuestos. Nunca vaya a creer que un gobernante se saca de su bolsa y le va a dar a la gente. Olvídese de eso, no en este mundo. Pero le ponen el nombre, ¿verdad? Edificado, construido por el gobierno de fulanito de tal, de sutanito de tal. Y entonces hay lugares, hay clínicas, hay hospitales que llevan el nombre de la persona. Lo mismo en la antigüedad. Hay sinagogas que se han excavado donde en los dinteles, en los marcos de las puertas o en las gradas donde la gente se sentaba lleva el nombre de el que donó un ladrillo, una ventana, una parte de la pared, una silla. Y aquí en este caso de Lucas 7, el centurión le dio toda la sinagoga, ¿ok? Hermana Lisette, ¿tiene usted la mano levantada o es mi cursor sobre su perfil? Es mi cursor, hermana, sobre su perfil. Ok, entonces ahora venga, vamos a terminar con lo siguiente, ¿ok? Hermano Lenín, ¿y qué tiene todo esto que ver con el libro de los Hechos? Tiene mucho que ver, hermano, porque mire, cuando vamos a Hechos, véngase conmigo, aunque yo lo voy a poner en la pantalla, véngase conmigo a Hechos 13, ¿ok? Hechos 13 ya es Pablo en plena misión, creo que es el segundo viaje misionero, y Pablo llega a una gran ciudad que se llama Antioquía de Pisidia. Se las enseñé en el mapa. Antioquía de Pisidia está más al norte, cerca de lo que es Turquía el día de hoy. Y mire, dice que en Antioquía de Pisidia, dice Hechos 13, versículo 13 en adelante, léalo aquí en la pantalla conmigo, dice, Pablo y sus compañeros se hicieron a la mar de Pafo y llegaron a Perge de Panfilia. Juan se separó de ellos y regresó a Jerusalén. Ellos, por su parte, siguieron su viaje desde Perge hasta Antioquía de Pisidia. Ahí está, miren la mecánica de ellos. El sábado entraron en la sinagoga y se sentaron. Y eso es lo que hacen.
Sábado llegan a la sinagoga, se sientan. Al terminar la lectura de la ley y los profetas, no hay lectura de los salmos, no hay lectura de Esther, no hay lectura de Proverbios, de Eclesiastés. Los jefes de la sinagoga mandaron a decirle, hermanos, si tienen algún mensaje de aliento para el pueblo, hablen. Mire qué interesante. Pablo se puso en pie, hizo una señal con la mano y dijo, y aquí se lo voy a subrayar, escúchenme, israelitas, y ustedes, dice la versión, la nueva versión internacional le pongo, porque esta traducción a veces se pierde en la Reina Valera. Yo sé que la Reina Valera es muy estimada, pero ya usted sabe que la Reina Valera no fue escrita con el dedo de Dios, ¿verdad? Es una traducción simplemente, hay otras que son más precisas. Y ustedes, los no judíos temerosos de Dios, mire qué interesante, los no judíos temerosos de Dios. Ahí podemos ir viendo lo siguiente. ¿Cómo se propagó tan rápidamente el cristianismo? Usó la institución de la sinagoga como trampolín porque ya estaba diseminada por todo el mundo mediterráneo, pero también había una ventaja para los misioneros cristianos y era de que en la sinagoga habían judíos y no judíos. Habían judíos y habían temerosos de Dios. ¿Lo está viendo? ¿Quiénes son? Son gentiles. No se han circuncidado, seguramente no tienen ningún reparo en comerse su buen frito, su buena moronga, su nacatamal, cosas que los judíos detestan y aborrecen, ¿no? Pero, ¿qué le reportan ellos a los judíos? ¿Qué le reportan los gentiles temerosos de Dios a los judíos? Mire, le dejan dinero. Entonces, ¿qué pasa cuando Pablo y los primeros misioneros comienzan a convertir a los gentiles? ¿Qué hacen los judíos? Aquí lo va a ver. Ya le voy a dar la palabra a la hermana Mayra. Déjeme terminar esta idea, hermana. Mire, vuelvo a compartir la pantalla. Vuelvo a Hechos 13. Mire la pantalla. Miremos más abajo. Dice... al salir ellos de la sinagoga, dice Hechos 13:42, los invitaron a que el siguiente sábado hablaran más de estas cosas. Cuando se disolvió la asamblea, muchos judíos y fieles convertidos al judaísmo acompañaron a Pablo y Bernabé, que siguen predicando la siguiente semana. Mire qué interesante se pone la cosa en el verso 44 y 45. El siguiente sábado casi toda la ciudad se congregó. Mire el vocabulario que usa Lucas. Casi toda la ciudad se congregó para oír la palabra del Señor. Pero cuando los judíos vieron a las multitudes, se llenaron de envidia y contradecían con maldiciones lo que Pablo decía. ¿Ok? ¿Por qué se llenaron de celos los judíos, hermano? Que dicen, aquí estamos perdiendo pueblo, estamos perdiendo apoyo, se nos puede ir algo de dinero. Estos son los que construyen sinagogas, los que nos apoyan económicamente, se los está llevando Pablo y estos otros. Les están enseñando que no guarden la ley de Moisés, entonces se enojan con Pablo. Eso es el elemento de la predicación de los primeros creyentes. Hermana Mayra, Hermano, tengo una duda. dígame. Cuando que ellos iban los sábados a la sinagoga a predicar, ¿los primeros cristianos se reunían en domingo también o solamente lo hacían los sábados en la sinagoga? Esa es una pregunta muy, muy interesante, muy buena, ¿verdad? ¿Usted qué piensa, hermano? Pienso que a lo mejor lo hacían el domingo, pero no sé, esa es la duda que tengo. Pero si ellos iban los sábados a predicar, para mí no hicieron haciendo los sábados. Si lo interpreto conforme a lo que está ahorita explicando. Ok, interesante porque Pablo es judío. Pablo es judío. ¿Se acuerda? Con eso terminé la sesión la semana pasada. Se lo dije, ¿verdad? Porque acuérdese, el libro de los Hechos no fue escrito por un miembro de la Iglesia de Cristo. No. Ahí partamos de eso, ¿verdad? No fue escrito por un miembro de la Iglesia de Cristo, fue escrito por
Lucas. ¿Ok? ¿Eso qué significa? Significa que tenemos que partir del siglo primero y de su contexto para entender el mensaje del libro de los Hechos. Entonces la pregunta que hace la hermana Mayra, si me regalan un par de minutos, la vamos a contestar. ¿Qué pasaba? Ok, usted nota que los primeros misioneros que son judíos, usted tiene Pablo, sus compañeros, Juan Marcos, Sila, Bernabé, compañía, etcétera, son judíos, judíos, judíos. Algunos son judíos nacidos en Tierra Santa, hablan arameo, otros son judíos nacidos como Pablo fuera de Tierra Santa, son ciudadanos romanos, hablan griego, hablan arameo, hablan otros idiomas, pero son judíos, pues se circuncidaron, guardan leyes alimenticias y observan el sábado. Entonces, Pablo y sus compañeros siguen siendo judíos, siguen yendo a la sinagoga el sábado, pero también dice Hechos 20, verso 7, usted se lo conoce, ese es uno de los que usamos más para evangelizar. ¿Por qué lo va a buscar? Ya usted lo conoce. Reunidos los discípulos el primer día para partir el pan, Pablo les enseñaba. Ya lo conoce usted, si usted evangeliza con eso, excelente. Entonces, aquí está el punto, ¿ok? Cuando se evangeliza a los judíos y cuando se evangeliza a los gentiles, hay una leve divergencia en el mensaje. Teológicamente, el mensaje es uno. Teológicamente, el mensaje es uno. Jesús de Nazaret es el Mesías prometido a los patriarcas, profetizado en la Escritura. Perfecto. Si es judío, usted abraza ese mensaje y sigue siendo judío. ¿Me explico? ¿Qué significa seguir siendo judío? Usted sigue llevando ofrendas al templo mientras el templo existe, sigue reuniéndose el sábado para escuchar la ley de Moisés. Ya no tiene que esperar al Mesías porque el Mesías ya vino en Jesús de Nazaret. Sigue ofreciendo votos, si usted tiene algún voto que hacerle a Dios, sigue circuncidando a su hijo o a todos los varones en su casa. ¿Me explico? Guarda fiestas, guarda lunas nuevas, guarda días de reposo. El problema es cuando usted es gentil, ¿ok? Cuando es gentil, entonces, dice Pablo, y acuérdese que el primer gran conflicto de la iglesia fue, ¿cuál fue? Les dije la semana pasada, primer gran pleito en la iglesia, ¿cuál fue? Hechos 15, ¿cuál es? Le voy a dar unas pistas, ¿ok? No fueron los instrumentos musicales, no fue la participación de la mujer en la iglesia, no fue el diezmo. A ver, hermana Reina, ¿qué fue? Ok, hermana, active su micrófono. Que unos comían cerdo, otros comían Hermano, algo así. Espérame, el la problema fue hermana, el problema fue poder reunir a judíos y gentiles. ahí está, excelente. El problema era, a ver, estos gentiles, decían algunos de la secta de los fariseos, que eran bien estrictos en la observancia de la ley de Moisés, estos gentiles están queriendo participar de las promesas de Abraham y de las promesas a Israel sin observar la circuncisión, sin observar el sábado y comiendo lo que les da la gana. ¿Ok? No, no puede ser así. Entonces, para los gentiles, hermanas, que se convertían, se podían convertir, dice Pablo, pero no tienen que guardar la ley de Moisés. ¿Me estoy explicando? Pero por un momento no se le ocurra a usted pensar que cuando un judío se convertía, se volvía un gentil. O sea que yo pienso que eso es lo que hemos creído. Para nosotros hemos creído que cuando un judío se convertía, iba y quemaba las escrituras del Antiguo Testamento. Porque nosotros, no me va a decir que no, nosotros en las iglesias de Cristo no somos muy estudiosos del Antiguo Testamento, excepto de aquellos textos que nos sirven para hablar de doctrina. Por ejemplo, dijo Dios que no vas a diezmar por esto, dijo Dios que no vas a usar instrumentos musicales por esto, dijo Dios que... Entonces lo usamos en un sentido negativo. Los judíos cuando se convertían seguían siendo judíos,
Usted ha visto a Pablo, por ejemplo, ¿verdad? En Hechos 20, ya no lo vamos a leer por tiempo, pero Pablo en Hechos 20 va al templo, lleva la ofrenda que recogió en 1 Corintios 16, que habla en 2 Corintios 8 y 9. Él lleva la ofrenda al templo y le dicen, Pablo le dice a Jacobo, por ahí me dicen, y se le ha dicho a los hermanos, se le ha dicho a los hermanos que tú enseñas a los gentiles a apostatar de la ley de Moisés, pero te voy a dar un consejo, Pablo, mira, aquí hay 5 hombres, se tienen que rapar la cabeza, toma tus votos con ellos, presenta el sacrificio y así verán que andas conforme a la ley de Moisés. ¿Y sabe qué hace Pablo? Hace exactamente eso. Va a tomar votos, va a ofrecer sacrificios en el templo y uno dice, pero ¿cómo Pablo? Es que Pablo es judío. El problema es cuando a los gentiles se les quiere convertir en judíos. Ahí sí dice Pablo, eso no lo vamos a perder. ¿Está viendo la diferencia, hermano? Esa diferencia es muy importante, ¿eh? Y todo surge de la predicación de los primeros misioneros en la sinagoga. Entonces, ya terminó, hermano, ya terminó, ¿verdad? Aquí está su tarea para el próximo sábado antes de las 9 de la noche, ¿ok? Sábado antes de las 9 de la noche. Usted me lo manda así como me mandó la tarea, ¿verdad? Trate de mandármelo puede ser una captura de pantalla de su cuaderno, pero asegúrese que se mire bien, que se lea bien. O puede ser un documento, pero por favor no me mande un enlace que yo tenga que dar clic para ir a algún otro lugar y recuperar su documento, ¿ok? No me mande un enlace para un Google Drive o algo así. Yo quiero el documento, que cuando yo abra su mensaje yo mire el documento, ¿ok? Responde esta pregunta, no pueden haber dos respuestas iguales, ¿ok? Explique la importancia y función. Explique la importancia y función de las instituciones judías. Ahí tenga usted templo y sinagoga para entender el mensaje de Hechos. Explique la importancia y función de las instituciones judías, templo y sinagoga, para entender el mensaje de Hechos. ¿Ok? Hermanos, muchas gracias por su tiempo, son muy generosos. Dios se los va a pagar esos minutos extras que me han regalado. Si tienen alguna pregunta, hermano, apúntela para el próximo lunes.